Desde que tengo memoria, he sido la sombra en todas las reuniones familiares. Estaba ahí, pero nadie realmente me veía. Mientras mis primos corrían por la casa de la abuela gritando de alegría, yo me quedaba sentada en una esquina, con un libro viejo entre las manos, fingiendo que no me dolía que nadie me invitara a jugar. Mis tíos me saludaban por compromiso, y mi propia madre se encargaba de recordarme que debía portarme bien para no dar de qué hablar. Lo peor era que yo no entendía qué había hecho para ser tratada así. Estudiaba, ayudaba en la cocina, cuidaba a la abuela cuando enfermaba, pero parecía que mi presencia siempre estorbaba. Crecí creyendo que algo en mí estaba roto, que tal vez no era suficiente, que tal vez, solo tal vez, no merecía amor. Pero todo se intensificó después de la muerte del abuelo. Él era el único que me veía de verdad, que me preguntaba cómo iba en la escuela, que me regalaba dulces a escondidas y me decía que tenía una mente brillante. Cuando murió, me sentí huérfana de verdad, aunque mi madre seguía viva. Fue en ese mismo año que empecé a notar las miradas entre mis tíos, los susurros después de cada reunión, el silencio repentino cuando entraba en una habitación. Me hicieron sentir como una intrusa, como si yo no tuviera derecho a nada, ni siquiera a la sangre que corría por mis venas. Una tarde, mientras limpiaba la sala de la casa familiar, escuché mi nombre en una conversación. Mi tía Susana le decía a mi madre: «Ella no entra en el testamento. Ya fue suficiente con lo que hizo tu papá. No vamos a repartir la casa entre todos por una niña que ni siquiera lleva nuestro apellido». Me quedé paralizada. No sabían que yo estaba ahí, detrás de la puerta, escuchando cada palabra como si me clavaran agujas en el pecho. No lloré, me tragué el llanto como siempre. Pero esa noche entendí algo. Si ellos no me iban a dar un lugar, lo tendría que tomar yo. Pasaron semanas desde esa conversación, pero sus palabras seguían retumbando en mi mente como campanas rotas. No valía, no merecía, no era parte. Y sin embargo, ahí estaba yo, cada fin de semana limpiando los ventanales de esa casa que se suponía no me pertenecía, cuidando a la abuela mientras los demás se iban de viaje, preparando café para las visitas, sirviendo como una empleada que nadie contrató. Fue entonces cuando empecé a fijarme en los detalles, en los papeles, en los documentos olvidados sobre la mesa del despacho, en las llaves que nadie controlaba, en los sobres sin abrir que llegaban con el nombre de mi abuelo y que todos ignoraban, menos yo. Una tarde cualquiera, mientras la lluvia golpeaba los cristales, entré al estudio. Nadie más estaba en casa. Mi madre se había ido con mis tías a un evento importante y me dejaron ahí, como siempre, para vigilar a la abuela. Pero ella dormía profundamente. Y yo, movida por algo que no sabía si era coraje o necesidad de justicia, abrí el cajón que siempre estaba entreabierto. Y ahí estaba, la carpeta azul con los papeles de la propiedad. Al abrirla, descubrí algo que me dejó sin aire. En uno de los anexos, con letra firme y clara, estaba mi firma. A los 17 años, mi abuelo me había pedido que lo acompañara al notario. Me dijo que necesitaba testigos para un trámite y que confiaba en mí. Yo firmé sin preguntar y sin saber que había puesto mi nombre en la historia de esa casa. No entendía todo en ese momento, pero lo sentí. Algo poderoso acababa de despertarse. No era solo un papel, era una prueba, una entrada, un escudo contra todo el rechazo que había acumulado. Aún no sabía cómo, pero supe que ese documento algún día iba a cambiarlo todo. Cerré la carpeta, la guardé donde estaba, y me prometí que no diría nada, no todavía, porque en las guerras silenciosas, la paciencia es el arma más letal. Después de ese día, nada volvió a ser igual, al menos dentro de mí. Por fuera, seguí cumpliendo mi papel de niña obediente. Lavaba los platos en silencio, recogía los restos de sus fiestas, soportaba sus burlas escondidas en comentarios disfrazados de bromas. Me llamaban la invisible, la mosquita, la de los mandados. Nadie sospechaba que yo cargaba un secreto bajo la piel. Nadie imaginaba que aquella firma vieja,
que todos habían olvidado, era mi semilla de poder. A veces me preguntaba si debía mostrarla, gritarles en la cara lo que tenía en las manos, pero no, todavía no. Porque cuanto más confiados se sentían, más grande sería su caída. Los domingos eran los peores. Se reunían todos alrededor de la abuela, fingiendo cariño, trayéndole flores baratas y dulces que ni siquiera le gustaban. La besaban en la frente y decían que la querían, pero yo sabía que lo único que esperaban era que muriera. Lo vi en sus ojos, lo escuché en sus susurros. ¿Y cuándo crees que la abuela firme? ¿Ya habló con el abogado? Tenemos que vender antes de que se devalúe. Y mientras ellos contaban los días como si contaran monedas, yo la acompañaba en sus noches de fiebre, en sus llantos silenciosos, en sus memorias rotas por la edad. La abuela y yo éramos las únicas verdaderas en esa casa llena de apariencias, hasta que un día me llamó a su cuarto. Su voz era apenas un suspiro. «Toma esto», me dijo, extendiéndome un sobre sellado. «No lo abras hasta que todo termine». Quise preguntar qué era, pero sus ojos me lo dijeron todo, confianza y miedo. Lo guardé en mi cajón, junto a la carpeta azul. Y esa noche, por primera vez en años, sentí que tenía un lugar, no uno dado, sino uno ganado. El entierro fue una escena perfecta, para una película falsa. Vestidos negros alquilados, lentes oscuros para ocultar la falta de lágrimas, discursos vacíos escritos a último minuto. Todos actuaban como si la hubieran amado con devoción, pero yo conocía la verdad. Ninguno de ellos pasó una sola noche en vela a su lado. Ninguno le limpió la frente cuando deliraba. Ninguno supo que su comida favorita había cambiado hace años. La abuela se fue en silencio, y su partida dejó un vacío real solo en mí. Yo no lloré frente a ellos. Me quedé al fondo, apretando el sobre sellado contra el pecho, como si fuera una reliquia. Me prometí no abrirlo todavía, aún no, porque lo que venía era una tormenta, y yo pensaba enfrentarla de pie. 3 días después, nos citaron en la notaría para la lectura del testamento. Yo fui la última en enterarme. Me avisaron por mensaje, con una línea seca: mañana, 10 a.m., Notaría García. No llegues tarde. Cuando entré al salón, todos ya estaban sentados. Mis tíos, con cara de ansiedad disfrazada de solemnidad. Mi madre, con la misma mirada de siempre, impaciente, avergonzada de mí. El abogado empezó a leer: joyas para una, dinero para otro, un terreno pequeño para el primo menor. Y al final, una frase que me atravesó como cuchillo: y a mi nieta, mi nombre. No dejo ninguna herencia directa. Confío en que encontrará su camino. Se hizo un silencio incómodo. Algunos fingieron sorpresa. Otros no se molestaron en ocultar la sonrisa. Sentí que todos me miraban al mismo tiempo, esperando que me rompiera. Pero no les di ese gusto. Solo asentí con la cabeza, como si no me importara. Como si no me hubieran arrancado el último hilo de pertenencia. Pero mientras todos se levantaban para brindar con café y firmar papeles, yo me acerqué al abogado y le pregunté, bajito: ¿puedo revisar los documentos de la casa? Solo para confirmar algo. Él dudó, pero accedió. Y cuando puso los papeles sobre la mesa, ahí estaba, mi firma, mi entrada, mi trinchera. Salí de la notaría con las piernas temblando, pero el corazón firme. Caminé hasta la esquina, me senté en la banca del parque y por fin me permití soltar una lágrima. No por tristeza, no por derrota. Era una lágrima distinta, una de transformación, porque entendí algo que jamás me habían enseñado. No todo lo que importa se hereda. Algunas cosas se conquistan. Respiré hondo. Saqué el sobre que la abuela me había dejado y lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con su caligrafía temblorosa. Te vi crecer en silencio, niña mía. Te vi ser fuerte cuando nadie te veía. Esta casa siempre fue tuya, aunque ellos nunca lo aceptaran. No dejé testamento contigo porque no quería que pelearas por migajas. Ya firmaste conmigo lo que te corresponde. Solo espera.
Ellos se hundirán solos. Leí la carta una y otra vez. Sentí su voz hablándome desde el papel. No era venganza lo que sentía, era justicia. La abuela me había preparado para ese momento. Me había dado poder sin escándalos. Me había enseñado a resistir sin gritar. Y ahora, por primera vez, no sentía miedo. Esa casa, esa que había limpiado, cuidado, reconstruido, tenía mi nombre grabado, no en palabras vacías de un testamento, sino en tinta firme de documentos oficiales. Y ellos lo ignoraban. Pensaban que me habían dejado sin nada, que finalmente me habían apagado, pero no sabían que yo era como esas semillas que solo brotan bajo la tierra más dura. Una semana después, comenzaron los movimientos. Mi tío mayor quiso poner a la venta la casa, para dividir el valor entre los legítimos. Llamaron a un agente inmobiliario. Sacaron fotos sin avisarme, y hasta hablaron de remodelaciones, todo sin consultarme, sin invitarme, como si no existiera, como si mi presencia fuera una mancha. Pero esa fue la última vez que me pasaron por encima. Al día siguiente, me presenté en la casa con una copia de los papeles en la mano. Respiré hondo y toqué el timbre. La guerra silenciosa había comenzado. Cuando abrí la reja del jardín, todos se voltearon al mismo tiempo. Era como si mi presencia rompiera una ilusión colectiva. Había risas antes de que yo entrara. Y silencio, apenas pisé el patio. El agente inmobiliario sostenía una carpeta con fotografías. Mis tías estaban sentadas en la terraza fingiendo clase, y mi madre ni siquiera me dirigió la palabra. Solo cruzó los brazos, como si mi aparición fuera un acto de rebeldía. Me acerqué con paso firme, sin titubear, y puse los documentos sobre la mesa de madera donde ellos tomaban café. Antes de que sigan hablando de planos y precios, sería bueno que revisen esto, dije con voz serena, pero firme. Mi tío mayor frunció el ceño. ¿Y ahora tú qué?, murmuró mientras tomaba la carpeta. La abrió sin mucho interés, hasta que su rostro cambió por completo. ¿Qué es esto?, soltó, como si el papel le quemara las manos. Eso, respondí, es mi firma en el acuerdo de copropiedad. Fue legalizada hace años. Fui testigo y beneficiaria directa. El notario puede confirmar. Nadie habló por varios segundos. Los ojos de todos iban del documento a mí, como si no supieran si gritar o desmayarse. Finalmente, fue mi madre quien explotó. Esto es una trampa, una jugarreta de tu abuelo. Él no tenía derecho. La miré con calma, pues lo tuvo, y lo hizo, y ahora esta casa no se puede vender sin mi firma. Se armó un caos, gritos, llamadas urgentes, amenazas apenas disfrazadas. Me dijeron que me estaba aprovechando, que estaba destruyendo la familia, que no tenía vergüenza. Pero nada de eso me tocó. Porque por primera vez, no era la niña obediente, no era la sombra, no era la que agachaba la cabeza. Era la mujer que dijo, no me dieron un lugar, así que lo tomé. Después del escándalo, intentaron silenciarme de todas las formas posibles. Mis tías organizaron reuniones familiares a mis espaldas. Mi primo, el mismo que no sabe ni barrer su cuarto, me envió un mensaje diciendo que quizá lo mejor sería que te alejaras, por el bien de todos. Hasta mi madre, en un arranque de furia, se atrevió a decirme que, si te queda algo de dignidad, renuncia a esa parte y no destruyas esta familia. ¿Dignidad? Me lo decía ella, que me negó desde niña, que permitió que me humillaran, que nunca me defendió. Cerré la puerta en su cara con la misma calma con la que, años atrás, había cerrado cada lágrima que ella ignoró. No más. Días después, volví a la casa con un cerrajero. Cambié las cerraduras. Instalé cámaras de seguridad, no para espiar, sino para proteger lo que era mío. Puse una nota en la puerta. Toda visita debe ser autorizada previamente. Por favor, llamar antes de entrar. Fue mi declaración de independencia.
No hubo necesidad de gritar. Solo hice lo que ellos no esperaban, ejercer mi derecho. En redes, me atacaron. En los pasillos, me señalaron. Pero dentro de esas paredes, yo dormía en paz. La primera noche que pasé ahí sola, escuché el eco de mi infancia resonando en cada rincón. Los gritos, las risas ajenas, las veces que me mandaban a calar. Y me vi, sentada en la escalera, con los pies descalzos y el corazón encogido. Pero también me vi ahora, de pie, firme, dona de mi historia. No heredé oro, no recibí aplausos, pero tenía algo que valía más que cualquier testamento: memoria, valentía y la verdad de los hechos. Pasaron semanas sin que nadie se atreviera a volver a tocar la puerta. El silencio era extraño, pero bienvenido. Yo aprovechaba cada rincón de la casa para reconstruirme, no con pintura ni muebles nuevos, sino con memoria. Volví a colgar la foto del abuelo en el pasillo, justo donde solía sentarse a leer. Puse una planta en la ventana del cuarto de la abuela. Volví a oler el aroma a canela que ella tanto amaba y que yo preparaba para acompañarla en sus días más duros. No era una reforma, era una reivindicación. Cada objeto que colocaba, cada decisión que tomaba, era una forma de gritar, sin voz: aquí estoy, y no me fui. Un día, llegó una carta del juzgado. Mis tíos habían iniciado un proceso para impugnar los documentos. Decían que yo había manipulado al abuelo, que lo había engañado en su debilidad, que su firma era inválida. Cuando leí eso, sentí que el estómago se me cerraba. No por miedo, sino por indignación. ¿Manipular? ¿Yo? Ellos que nunca le dieron ni media hora de su tiempo. Ellos que lo trataban como un estorbo. Ellos que ni siquiera fueron al hospital cuando lo operaron. Si alguien lo había cuidado hasta el final, fui yo. Pero claro, no soportaban la idea de que esa chica invisible tuviera el poder que ellos nunca pudieron controlar. Fui a buscar al notario. Le conté todo. Y sin vacilar, me entregó una copia certificada del acuerdo, con el registro oficial, las fechas, los testigos, las firmas. Esto no lo tumba nadie, me dijo, mirándome a los ojos. Tu abuelo sabía exactamente lo que hacía, y lo hizo porque confiaba en ti más que en nadie. Salí de ahí con las manos temblorosas, pero el alma firme. No era solo un documento, era justicia, era amor en forma de firma. Era el respaldo que yo necesitaba para no volver a dudar nunca más de quién soy. El día del juicio, caminé hasta el juzgado con pasos firmes y silenciosos. No llevaba trajes caros ni una fila de abogados detrás de mí. Iba sola, con una carpeta en la mano y la verdad ardiendo en el pecho. Cuando entré a la sala, ellos ya estaban ahí. Mis tíos, mi madre, sus abogados con trajes brillosos y miradas de superioridad. Me observaron como si yo fuera una intrusa, como si tuviera que pedir permiso para existir. Pero no dije nada. Me senté en mi lugar, coloqué los documentos sobre la mesa y esperé. El juez pidió que se expusieran los argumentos. Ellos fueron los primeros. Pintaron una historia torcida. Dijeron que yo había manipulado a mi abuelo, que él no estaba en sus 5 sentidos, que yo lo había convencido de firmar en secreto para quedarme con todo. Mi madre fingió llorar. Dijo que su única hija le había dado la espalda a la familia. Era una escena de teatro, y cada palabra me dolía. Pero no por lo que decían, sino por lo que negaban. Mi historia, mi esfuerzo, mi amor silencioso por ese hogar. Cuando fue mi turno, respiré hondo y me puse de pie. Entregué los documentos, la copia notariada, los registros legales, la constancia del notario, y aunque no tenía valor jurídico, también presenté la carta de mi abuela. Hablé con voz serena, sin gritar. Expliqué cómo mi abuelo me llevó al notario, cómo me pidió firmar con él, cómo siempre me dijo que confiaba más en mí que en todos los demás juntos. No me defendí con odio. Lo hice con memoria, con hechos, con dignidad. El juez escuchó todo sin interrumpir. Hizo algunas preguntas, tomó nota, y al final
Anunció que emitiría su resolución por escrito en los próximos días. Salí de esa sala sintiendo que, más allá del veredicto, yo ya había ganado algo que nadie podía arrebatarme: mi voz. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y silencio. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. No por miedo, sino por la necesidad de cerrar ese capítulo. Durante ese tiempo, nadie me buscó, nadie me llamó. La familia que tanto hablaba de unión, de valores y de herencia, desapareció como si yo no existiera. Pero en lugar de dolerme, eso me liberó, porque entendí que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Así que volví a la casa, abrí las ventanas, dejé que entrara el sol. Quité los cuadros antiguos llenos de recuerdos falsos y colgué fotos mías, del abuelo, de los pocos momentos auténticos que viví entre tantas máscaras. Comencé a pintar las paredes, a sembrar en el jardín, a respirar ese lugar como si fuera nuevo, aunque cada rincón estuviera tatuado en mi memoria. No necesitaba decoradores ni permisos de nadie. Ese espacio, por fin, era mío, no solo legalmente, sino emocionalmente. Había conquistado ese territorio con paciencia, con lágrimas, con verdad, y cada ladrillo era un recordatorio de que resistir también es una forma de gritar, que reconstruirse en silencio, sin pedir permiso, es el acto más revolucionario de todos. Una mañana llegó la carta del juzgado. Temblé al tenerla en mis manos, pero no de inseguridad, sino de fuerza contenida. La abrí con el mismo cuidado con el que una vez abrí la carta de la abuela. Y ahí estaba, el fallo del juez. La documentación presentada por la demandada es legítima y válida. No se encuentra evidencia de coacción ni manipulación. Se reconoce su derecho de copropiedad sobre la vivienda en cuestión. Leí esa frase 3 veces. Luego me senté en el suelo, apoyada en la pared recién pintada, y sonreí. Después del fallo, el silencio de mi familia se volvió ensordecedor. No hubo llamadas, no hubo disculpas, solo un bloqueo generalizado, como si al no poder destruirme, decidieran fingir que yo nunca existí. Pero esa indiferencia ya no dolía, porque entendí que yo no era el problema, era el espejo. Y a nadie le gusta enfrentarse con su propio reflejo cuando éste muestra abandono, desprecio y egoísmo. Ellos preferían el olvido. Yo elegí la reconstrucción. Pasaron semanas, luego meses. Un día, me enteré por un vecino que mi madre había tenido una fuerte discusión con mis tíos, que la familia estaba rota, dividida, que todos se culpaban entre sí por haber perdido la casa. Sonreí con tristeza. No porque me alegrara del caos, sino porque confirmé lo que ya sabía. No me querían, pero me necesitaban. Y cuando no pudieron controlarme, simplemente colapsaron. Esa fue su verdadera derrota. Un domingo cualquiera, mientras regaba las plantas del jardín, encontré una bolsa tirada junto al portón. Dentro había un portarretratos con una foto de todos ellos, la misma que colgaba antes en el pasillo principal. No había nota, ni explicación, pero entendí el mensaje. Me la devolvían, como si yo tuviera que quedarme con los restos de algo que ellos mismos destruyeron. Observé la imagen por unos segundos, y luego la tiré al cesto sin dudar. Esa foto representaba una mentira que ya no me pertenecía. Mi casa ya no era un museo del dolor. Ahora era un refugio de verdad, y yo ya no era la sombra que se escondía en las esquinas. Era la mujer que tomó todo lo que la vida le negó, y lo transformó en raíz firme, en cimiento propio, en libertad. Hoy, al mirar por la ventana de la sala, veo el árbol de jacarandas que planté hace poco. Florece en tonos lilas, sereno, firme, como yo. Cada hoja nueva me recuerda que la raíz no siempre se hereda. A veces se escoge, se cultiva, se defiende. Esta casa ya no es una cicatriz. Es mi hogar. No el que me dieron, sino el que tomé cuando entendí que valía más que cualquier apellido, que cualquier testamento, que cualquier lugar que me negaron. A veces, me siento en la escalera con una taza de café,
justo donde solía sentarme de niña, invisible para todos. Ahora, soy mi propia compañía. Ya no necesito que me vean para existir, porque aprendí que el valor no está en lo que te dejan, sino en lo que decides conservar. Y yo decidí conservar mi historia. No perfecta, no reconocida, pero mía. Cada paso, cada silencio, cada no te pertenece que me dijeron, fue un ladrillo en la mujer que soy hoy. Mi madre no volvió a buscarme. Mis tíos tampoco. Pero eso no me duele, porque mi vida ya no gira en torno a quien me negó. Mi vida gira en torno a lo que construí con lo que me sobró. Dignidad, memoria y amor propio. No heredé dinero. No recibí propiedades firmadas con pompa. Pero heredé la fuerza de quien no se rinde, la sabiduría de quien observa en silencio, y la valentía de quien firma su destino con sus propias manos. Gracias, abuela. Gracias, abuelo. No por lo que me dejaron, sino por lo que me enseñaron sin decir una palabra, que la justicia más poderosa no hace ruido. Solo echa raíces. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.